Se metió a esa empresa con el abrigo remendado, y cada humillación era solo el primer paso del plan, porque Amaya no llegó buscando un sueldo, llegó buscando una verdad enterrada bajo vidrio, perfumes caros y sonrisas de mentira. La jefa la miró como si fuera basura, la mandó al sótano, le prohibió hasta comer, sin imaginar que, allá abajo, entre polvo y expedientes muertos, Amaya estaba encontrando el corazón del crimen. Y cuando por fin consigue la prueba, algo pasa esa noche que casi la deja atrapada en la boca del lobo, a centímetros de la mujer que le robó todo. Si quieres saber qué descubre Amaya, cómo lo guarda y por qué lo que viene va a hacer temblar a todos, comenta desde dónde estás viendo. Suscríbete con cariño y quédate hasta el final. El autobús frenó de golpe, como si también quisiera retrasarla en su primer día. Amaya se aferró a su bolso remendado y respiró hondo. Había ensayado este momento durante meses. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era determinación. El edificio de cristal reflejaba el sol de la mañana como un gigante amenazante. Amaya levantó la vista y sus ojos se entrecerraron. Ahí dentro estaba lo que le habían robado, lo que por derecho le pertenecía a su familia. «Buenos días, ¿puedo ayudarte?», preguntó una mujer mayor desde el mostrador de recepción. «Soy Amaya Gutiérrez. Hoy es mi primer día en administración interna». La recepcionista la miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo en el abrigo gastado de Amaya, con ese remiendo casi invisible en el codo derecho que ella había cosido la noche anterior. «Soy Yolanda», dijo la mujer bajando la voz. «Te recomiendo que no llegues tarde. La directora Montserrat es muy estricta con los nuevos». Amaya asintió mientras acomodaba sus zapatos gastados. Los había lustrado 3 veces esa mañana, pero las grietas del cuero viejo no podían ocultarse. «Gracias por el consejo», respondió con humildad calculada. El ascensor era una caja de cristal y metal que olía a perfume caro. Amaya se pegó a la esquina, como queriendo desaparecer. Cuando las puertas se abrieron, el aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. La oficina principal era un espacio abierto con escritorios perfectamente alineados. Empleados con trajes impecables tecleaban sin levantar la vista. Nadie sonreía, nadie hablaba, solo el sonido rítmico de los dedos golpeando teclados. Fue entonces cuando la vio. Montserrat Vega, alta, delgada, con un traje negro que parecía una armadura. Tacones que resonaban como sentencias en el piso pulido, pelo recogido tan tenso que estiraba la piel de sus sienes. Los ojos de Montserrat se clavaron en Amaya como 2 dagas. «¿Esta es la nueva auxiliar?», preguntó con voz cortante a la mujer de recursos humanos que acompañaba a Amaya. «Sí, directora. Amaya Gutiérrez para el departamento de...». «¿Qué es eso?». Montserrat señaló el abrigo de Amaya. Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Todos los dedos dejaron de teclear, todos los ojos se levantaron. «Mi abrigo, señora», respondió Amaya con voz suave pero firme. Montserrat soltó una risa seca que retumbó en las paredes de cristal. «Tu abrigo parece que lo sacaste de un contenedor de basura». Risas nerviosas brotaron de algunos escritorios. Amaya mantuvo la mirada baja, pero sus dedos se tensaron alrededor de la correa de su bolso. «¿Y esos zapatos?», continuó Montserrat, acercándose tanto que Amaya podía oler su perfume costoso. «¿Crees que esto es un mercadillo de barrio? Esta es una empresa seria». La humillación ardía en las mejillas de Amaya, pero no era vergüenza lo que sentía por dentro. Era rabia contenida, calculada. «Lo siento, directora, no volverá a ocurrir», murmuró. «Por supuesto que no, porque hoy no trabajarás en administración, hoy limpiarás el archivo del sótano. Necesitas aprender qué significa la palabra presentación en esta empresa». Montserrat se giró hacia los demás. ¿Alguien más quiere darle consejos de moda a nuestra nueva empleada de limpieza? Nadie respondió. Nadie la defendió. «Llévala abajo», ordenó Montserrat a la mujer de recursos humanos, «y asegúrate de que entienda que aquí no toleramos la mediocridad». Mientras la seguía hacia el ascensor, Amaya levantó la vista por un segundo. Sus ojos recorrieron la oficina con precisión. A la derecha, junto a la sala de reuniones,
Había un armario con archivadores metálicos. Estaba cerrado con llave. Ahí, justo ahí estaban los documentos que buscaba. Los papeles que demostraban que el terreno donde se alzaba este imperio de cristal y mentiras había sido robado a su familia cuando su padre enfermó. Amaya bajó la mirada nuevamente. Sus labios se tensaron en una línea firme. Por eso estaba aquí. Por eso soportaría cada insulto, cada humillación. No era una víctima que buscaba trabajo. Era una cazadora que acababa de encontrar a su presa. En el sótano frío y polvoriento, mientras Amaya limpiaba estantes olvidados, su mente trabajaba con precisión. 7 años atrás, cuando su padre cayó enfermo y ella apenas podía pagar las medicinas, los papeles de propiedad desaparecieron. La firma de su padre en documentos que él nunca firmó. El terreno familiar transferido a una empresa emergente llamada MV Enterprises. Las iniciales de Montserrat Vega. «Aquí tienes los productos de limpieza», dijo la mujer de recursos humanos, dejando un cubo de plástico en el suelo. «Cuando termines, sube a mi oficina. Veremos si mañana puedes trabajar en lo que realmente viniste a hacer». Amaya asintió sin mirarla. «¿Por qué aceptas esto?», susurró la mujer antes de irse. «Podrías denunciarla por trato degradante». Amaya levantó la vista entonces. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con algo que la mujer no supo identificar. «Porque necesito este trabajo», respondió simplemente. «Más de lo que usted imagina». Cuando la puerta se cerró, Amaya se permitió un momento de debilidad. Sus hombros se hundieron y sus manos temblaron, pero solo un momento. Luego, con movimientos metódicos, comenzó a limpiar el archivo. Sus ojos registraban cada etiqueta, cada código. Memorizaba la distribución, buscaba puntos ciegos de las cámaras de seguridad. No había llegado hasta aquí para rendirse en el primer día. ¿Montserrat creía que la había humillado? No tenía idea de lo que se avecinaba. No sabía que acababa de darle a Amaya exactamente lo que necesitaba, acceso al corazón oculto de la empresa. Y cuando el sol se puso y las luces se apagaron, Amaya seguía limpiando. Con cada movimiento del trapo sobre el polvo se repetía en silencio: «Disfruta tu trono mientras puedas, Montserrat, porque estás sentada sobre tierra robada». La alarma sonó a las 4:30 de la mañana, pero Amaya ya estaba despierta. Sus dedos ásperos terminaban de coser un botón en su única blusa presentable. La aguja brillaba bajo la luz amarillenta de su lámpara mientras sus ojos ardían por la falta de sueño. Afuera, la ciudad aún dormía cuando salió de su pequeño apartamento. El autobús que tomaba era el primero de la mañana, lleno de mujeres con uniformes de limpieza y hombres con overoles gastados. Gente invisible que mantenía funcionando la ciudad mientras los poderosos aún soñaban en sus camas caras. «Otra vez madrugando, vecina», comentó doña Mercedes, la anciana que vendía café en la esquina. «¿Vale la pena ese trabajo que la tiene así?». Amaya aceptó el vaso humeante con una sonrisa cansada. «Valdrá la pena, doña Mercedes. Se lo prometo. El trayecto era largo, un autobús, 2 transbordos en metro y 20 minutos a pie. Para cuando Amaya llegaba al edificio de cristal, sus pies ya palpitaban dentro de los zapatos apretados. Habían pasado 3 semanas desde su primer día, 3 semanas en las que Montserrat no había perdido oportunidad de humillarla. «Buenos días, Amaya», saludó Yolanda desde recepción, mirando a ambos lados para asegurarse que nadie la escuchaba. «La directora preguntó específicamente por ti esta mañana». Un escalofrío recorrió la espalda de Amaya. «¿Qué quería?». «No lo sé, pero llevaba esa sonrisa, ya sabes, la que pone cuando van a hacer daño a alguien». Amaya asintió y apretó contra su pecho el pequeño bolso donde guardaba su almuerzo. Una tartera con arroz y frijoles que había preparado la noche anterior. No podía permitirse comer en la cafetería de la empresa. Al llegar a su escritorio, un pequeño cubículo en la esquina más oscura del departamento administrativo, encontró una nota escrita con tinta roja: «A mi oficina, inmediatamente, MB». Los tacones de Montserrat repiqueteaban como un metrónomo mientras rodeaba su enorme escritorio de caoba. Detrás de ella, ventanales del suelo al techo mostraban la ciudad como si le perteneciera.
¿Sabes por qué te llamé, Amaya?, preguntó sin levantar la vista de unos documentos. No, directora. Porque me han dicho que traes tu comida en una tartera de plástico, que comes en tu escritorio, que el olor a... ¿Qué es? ¿Frijoles? Se extiende por toda la planta. Amaya respiró hondo, controlando el temblor de sus manos. Lo siento, no sabía que molestaba. No solo molesta, es inaceptable. Montserrat por fin levantó la mirada. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. A partir de hoy, no quiero ver tu comida casera en esta oficina. Si no puedes permitirte la cafetería, entonces no comas. ¿Está claro? Sí, directora. Y otra cosa. Montserrat se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a Amaya. No quiero verte sentada en la sala de espera cuando vengan clientes importantes. Da mala imagen. Entiendo. No, no entiendes. La voz de Montserrat bajó hasta convertirse en un susurro cruel. No entiendes que gente como tú no debería aspirar a trabajar en lugares como este. Mírate. Ese pelo sin forma, esas manos ásperas, ese bolso, señaló el bolso tejido que Amaya llevaba. ¿Lo hiciste tú misma? Parece cosa de pueblerinos. Algo se quebró dentro de Amaya. Ese bolso, ese pequeño bolso tejido con retazos de colores. Lo había hecho durante las largas noches en el hospital, mientras su padre moría lentamente. Cada puntada, un recuerdo. Cada hilo, una promesa. Sí, respondió con voz tensa. Lo hice yo. Montserrat lo tomó examinándolo con disgusto. Sus uñas perfectamente manicuradas rozaron la tela con desprecio. Patético, murmuró, dejándolo caer al suelo. Recógelo y vuelve a tu trabajo. Y recuerda, no quiero ver tu comida ni tu presencia en áreas visibles cuando haya clientes. Cuando Amaya se agachó para recoger su bolso, vio una pequeña rasgadura en la tela. Un hilo suelto donde las uñas de Montserrat habían presionado con demasiada fuerza. Esa noche, Yolanda encontró a Amaya llorando silenciosamente en el baño durante su descanso. «No dejes que te quiebre», susurró la mujer mayor, ofreciéndole un pañuelo. «He visto a muchas como tú pasar por aquí. Ninguna resiste». «No estoy llorando por ella», respondió Amaya, secándose las lágrimas con rabia. «Estoy llorando por el tiempo que tengo que perder fingiendo ser menos de lo que soy». Yolanda la miró con curiosidad. «Hay algo diferente en ti, ¿verdad? No estás aquí solo por el sueldo». Amaya guardó silencio, pero sus ojos se endurecieron. «Ten cuidado», advirtió Yolanda. «Montserrat no solo es cruel, es peligrosa. Destruyó a gente con mucho más poder que tú. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué me odia tanto si ni siquiera me conoce?» Yolanda miró hacia la puerta, asegurándose que estaban solas. «Porque le recuerdas algo que quiere olvidar», susurró. «He estado aquí desde el principio. La he visto construir este imperio sobre secretos y mentiras, y sé que su odio hacia gente como tú no es casual. ¿Qué quieres decir?» Pero la puerta del baño se abrió de golpe. Montserrat apareció como una aparición, su reflejo multiplicándose en los espejos de las paredes. «¿Qué hacen aquí? ¿Una reunión sindical?» Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Solo estaba ayudando a Amaya», respondió Yolanda, enderezando su uniforme. Se sentía indispuesta. ¿Indispuesta? ¡Qué conveniente! Montserrat miró a Amaya con desprecio. «Si estás enferma, vete a casa, pero no esperes que te paguen el día». Cuando ambas mujeres salieron, Montserrat retuvo a Amaya por el brazo. Sus dedos se clavaron como garras. «No te acerques a Yolanda», le advirtió. «Esa vieja sabe demasiado y habla más de lo que debería. No es buena compañía para alguien que quiere conservar su trabajo». Esa noche, en su pequeño apartamento, Amaya cosió la rasgadura de su bolso con puntadas tan pequeñas que casi resultaban invisibles. Mientras sus dedos trabajaban, su mente hacía lo mismo. La amenaza de Montserrat había revelado algo importante. Yolanda sabía cosas que la poderosa directora temía que salieran a la luz. Y por primera vez desde que empezó este sacrificio silencioso, Amaya sintió que tenía una aliada potencial en aquel edificio de cristal y mentiras. Guardó el bolso reparado
y acarició suavemente la tela. «Pronto», susurró a la foto de su padre que descansaba en la mesilla. «Pronto recuperaré lo que nos quitaron». Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Amaya no cerró las cortinas. Le gustaba ver cómo el agua limpiaba las calles, llevándose la suciedad. Así sería su justicia, como una tormenta que lo arrastraría todo, dejando solo la verdad al descubierto. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El invierno se dio paso a una primavera que Amaya apenas podía disfrutar. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Lo que había comenzado como simple crueldad se convirtió en una obsesión. Montserrat parecía buscar constantemente nuevas formas de humillar a Amaya. «Te trasladarán mañana», le informó Carlos, el supervisor de administración. Sus ojos evitaban los de Amaya, como si sintiera vergüenza. «Órdenes de arriba. Trabajarás en el archivo del sótano». «¿Por qué?», preguntó Amaya, aunque ya conocía la respuesta. «La directora considera que tu presencia no es adecuada para la planta principal, desterrada, escondida, donde nadie pudiera verla, donde su ropa sencilla y sus modales humildes no ofendieran la vista de los poderosos». El sótano era un laberinto de estanterías metálicas y cajas polvorientas. El aire acondicionado funcionaba mal, alternando entre un frío cortante y un calor sofocante. La única compañía de Amaya eran los ventiladores ruidosos y el ocasional mensajero que bajaba a dejar más archivos. «Tienes que reordenar todo esto», le explicó el encargado de mantenimiento, señalando una montaña de carpetas. «Y después, cuando termines, tienes que digitalizar cada documento. La directora quiere que esté listo para ayer». Una tarea imposible, diseñada para hacerla fracasar. Pero Montserrat no sabía que, para Amaya, este castigo era una oportunidad. Entre esos archivos olvidados podían estar las pruebas que buscaba. Cada noche, cuando todos se iban, Amaya se quedaba haciendo horas extra. Sus dedos, ya ásperos por el trabajo constante, recorrían documentos amarillentos, buscando nombres, fechas, contratos relacionados con el terreno de su familia. Una tarde, mientras organizaba facturas antiguas, escuchó voces que se acercaban. Se escondió entre las estanterías, conteniendo la respiración. «No me importa lo que cueste». La voz cortante de Montserrat rebotaba en las paredes del sótano. «Necesito que desaparezca ese expediente». «Pero señora, son documentos oficiales», respondió una voz masculina que Amaya no reconoció. «Si alguien descubre que los hemos manipulado, nadie lo descubrirá. Nadie revisa estos archivos muertos. Excepto...» Montserrat se detuvo. «Excepto esa mujer, la del abrigo remendado. La nueva del archivo. ¿Qué podría saber ella?» «No lo sé». El tono de Montserrat cambió, volviéndose más bajo, más amenazante. «Pero hay algo en ella que no me gusta. La forma en que me mira a veces, como si supiera algo. Con todo respeto, directora, creo que está siendo paranoica. Es solo una empleada de bajo nivel. Un golpe seco. Montserrat debía haber golpeado alguna superficie. No me digas lo que soy o no soy. He llegado hasta aquí destruyendo a quienes se interpusieron en mi camino. No voy a permitir que nadie, especialmente alguien como ella, lo arruine todo». Las voces se alejaron, pero las palabras quedaron flotando en el aire viciado del sótano. Amaya salió de su escondite con el corazón latiendo con fuerza. Montserrat la vigilaba, la temía, pero ¿por qué? Esa noche, cuando Amaya se disponía a marcharse, encontró a Yolanda esperándola junto a los ascensores. «Ah, no deberías quedarte tan tarde», comentó la recepcionista con una mirada preocupada. «No es seguro». «Tengo trabajo que terminar», respondió Amaya escuetamente. «Ese trabajo nunca terminará. Es lo que ella quiere, agotarte hasta que renuncies». Ambas entraron al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Yolanda pulsó el botón de parada de emergencia. «¿Qué haces?», preguntó Amaya, alarmada. «Escúchame bien porque no tendremos otra oportunidad de hablar así». Los ojos de Yolanda, normalmente amables, ahora estaban cargados de urgencia. «Montserrat te odia, pero no por lo que crees. Te odia porque le recuerdas a sí misma». «¿Qué?».
Montserrat Vega no siempre fue la mujer que ves ahora. Yo la conocí cuando llegó a esta empresa, hace casi 15 años. No tenía ese apellido elegante, ni esa ropa cara, ni esos modales de clase alta. Amaya contuvo la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ella viene del mismo lugar que tú, de barrios humildes, de ropa remendada, de comida en tartera, pero enterró ese pasado, lo maquilló con mentiras y dinero, y ahora su mayor miedo es que alguien lo descubra. El mundo de Amaya pareció tambalearse. Montserrat, la mujer que la humillaba por su origen humilde, ¿compartía ese mismo origen? Por eso te persigue, continuó Yolanda, porque cada vez que te ve con tu dignidad intacta, a pesar de tu ropa sencilla y tus manos trabajadas, ve lo que ella traicionó, ve la mujer que decidió no ser. ¿Cómo sabes todo esto? Yolanda sonrió con tristeza, porque yo estaba aquí cuando ella llegó. Vi su transformación, vi cómo pisoteó a otros para subir, y guardé silencio, por miedo, por cobardía. Su voz se quebró. Por eso te estoy diciendo esto ahora, porque veo en ti algo que ella perdió hace mucho tiempo: integridad. Amaya no supo qué responder. Esta revelación cambiaba todo y nada a la vez. El odio de Montserrat tenía raíces más profundas de lo que imaginaba, pero el daño que había causado seguía siendo el mismo. Hay algo más, añadió Yolanda, reactivando el ascensor. Existe un hombre, Octavio Méndez. Trabajó aquí antes, en el departamento legal. Sabe cosas sobre los inicios de la empresa, sobre cómo Montserrat adquirió ciertos activos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Es notario ahora. Tiene su despacho cerca del viejo mercado central. Pero ten cuidado. Si Montserrat descubre que has hablado con él, las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal. Yolanda salió primero, retomando su papel de recepcionista indiferente. «Gracias», murmuró Amaya al pasar junto a ella. «No me agradezcas aún», respondió Yolanda sin mirarla. «El camino que has elegido es peligroso, y Montserrat, ella destruyó a personas mucho más poderosas que tú y yo juntas». Esa noche, mientras esperaba el autobús bajo la lluvia fina, Amaya repasaba lo aprendido. El odio de Montserrat no era aleatorio. Era un odio nacido del autodesprecio, del miedo a su propio pasado, y eso la hacía aún más peligrosa. Porque no hay depredador más feroz que aquel que mata para no verse reflejado en los ojos de su presa. La oficina del notario Octavio Méndez olía a papel viejo y café recién hecho. Era un espacio pequeño, austero, con archivadores metálicos que cubrían las paredes y una única ventana que daba a una calle estrecha del centro histórico. «No debería estar hablando con usted», dijo el hombre canoso mientras servía café en 2 tazas desportilladas. Sus manos temblaban ligeramente. «Si Montserrat se entera...» «No se enterará», aseguró Amaya aceptando la taza. «Solo necesito saber la verdad sobre el terreno de la Avenida Constitución, el terreno donde ahora se levanta la sede de MV Enterprises». Octavio se sentó pesadamente en su silla de cuero gastado. Parecía un hombre cargando un peso invisible sobre sus hombros. «Ese terreno», comenzó, pero se detuvo, como si las palabras le quemaran la garganta. No debió ocurrir así. Yo solo era un abogado junior entonces. Me pidieron que tramitara unos papeles, que no hiciera preguntas. ¿Qué papeles? Una transferencia de propiedad. El dueño original, un tal Gutiérrez, estaba enfermo. Terminal. Firmó, o alguien firmó por él. El corazón de Amaya se detuvo un instante. Eduardo Gutiérrez, mi padre. Los ojos de Octavio se agrandaron con sorpresa y luego se llenaron de una mezcla de comprensión y vergüenza. «Tu padre. Dios mío. Entonces tú eres su hija, la hija del hombre al que le robaron todo mientras moría en un hospital». La voz de Amaya era firme, pero sus manos apretaban la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Niña, yo no sabía». Octavio se pasó una mano por el rostro cansado. Cuando me di cuenta de que algo no estaba bien, ya era tarde. La firma no coincidía exactamente, y las fechas. Tu padre supuestamente firmó cuando, según los registros del hospital, estaba inconsciente.
¿Tienes pruebas de eso? Octavio guardó silencio un momento, evaluando a la mujer frente a él. Finalmente, asintió. Tengo copias. Las guardé como un seguro. Nunca tuve el valor de usarlas, pero tampoco pude destruirlas. Se levantó con esfuerzo y se dirigió a uno de los archivadores. Con manos temblorosas, extrajo una carpeta amarillenta sellada con cinta adhesiva. Aquí está todo. La transferencia original, los registros médicos, las inconsistencias en las firmas, suficiente para cuestionar la legitimidad de toda la operación. Amaya extendió la mano, pero Octavio retuvo la carpeta un momento más. ¿Qué piensas hacer con esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Justicia, respondió Amaya simplemente. No venganza. Justicia. Mientras Amaya guardaba cuidadosamente los documentos en su bolso remendado, la lluvia comenzó a golpear contra la ventana, formando riachuelos que distorsionaban la vista de la calle. «Ten cuidado», advirtió Octavio. Montserrat no es solo una mujer cruel, es una mujer desesperada por mantener las apariencias, y la gente desesperada hace cosas terribles. Amaya asintió, levantándose para marcharse. «¿Por qué me ayudas ahora?» Después de tanto tiempo, Octavio miró por la ventana hacia la lluvia que caía implacable. «Porque estoy cansado de vivir con este peso, porque pronto me jubilaré y no quiero llevarme esta culpa a la tumba». Volvió a mirarla, «y porque veo en tus ojos algo que me recuerda por qué elegí esta profesión, la creencia en que la justicia es posible». Al día siguiente, Amaya llegó a la oficina con una extraña calma. Los documentos estaban seguros, escondidos en su apartamento. Ahora solo necesitaba tiempo para planificar su próximo movimiento. Pero el destino tenía otros planes. Amaya Gutiérrez. La voz de Montserrat resonó por todo el departamento de archivo. «A mi oficina ahora». El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva fue el más largo de su vida. Cuando entró en la oficina de Montserrat, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La directora no estaba sola. A su lado, un hombre de traje oscuro sostenía una carpeta, y sobre el escritorio, esparcidas como naipes en una mala jugada, había fotografías de Amaya entrando al despacho de Octavio Méndez. «¿Creíste que no me daría cuenta?». La voz de Montserrat era hielo puro. «¿Pensaste que podrías conspirar a mis espaldas y salir impune?». «No sé de qué habla, directora», respondió Amaya, manteniendo la compostura. «No me insultes fingiendo ignorancia». Montserrat golpeó el escritorio. «Te he estado observando desde el primer día, tus horas extra, tus búsquedas en los archivos antiguos, y ahora tu pequeña reunión con Octavio». El hombre del traje dio un paso adelante. «Señorita Gutiérrez, soy el jefe de seguridad. Tenemos evidencia de que ha estado accediendo a información confidencial fuera de sus atribuciones laborales. Esto constituye una violación grave de su contrato». «Es peor que eso», intervino Montserrat, su rostro contraído en una mueca de triunfo cruel. «Es espionaje corporativo, y voy a asegurarme personalmente de que ninguna empresa en este país vuelva a contratarla». Amaya sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. «No he robado nada, solo busco la verdad sobre lo que es legítimamente mío». «¿Tuyo?». La risa de Montserrat llenó la habitación. «No tienes nada, eres nadie, y después de hoy ni siquiera tendrás este miserable trabajo». El jefe de seguridad le extendió un documento. «Esta es su carta de despido. Los cargos están detallados. Se le descontará de su liquidación el valor estimado de la información comprometida». «¿Qué? No pueden hacer eso», protestó Amaya. «Podemos y lo haremos», sentenció Montserrat, levantándose de su sillón. Se acercó tanto que Amaya pudo oler su perfume costoso. «Deberías haber permanecido invisible, Amaya. Deberías haberte conformado con las migajas que te lancé. Ahora no tendrás ni eso». Con un gesto, ordenó al jefe de seguridad que escoltara a Amaya fuera del edificio. No le permitieron recoger sus pertenencias personales. No le dieron tiempo de despedirse. Como una criminal, la condujeron hasta la puerta principal mientras los empleados observaban en silencio. En la recepción, los ojos de Yolanda se encontraron con los de Amaya.
Un mensaje silencioso pasó entre ellas. Una promesa muda. Esto no había terminado. Esa noche, en su pequeño apartamento, Amaya abrió la caja de metal donde guardaba sus ahorros. El dinero que había estado juntando durante meses para reparar el techo que goteaba cada vez que llovía. Apenas 300 pesos. No duraría nada. Con manos temblorosas, sacó de debajo de su colchón la caja de madera tallada que había pertenecido a su padre. Dentro, junto a la fotografía desgastada de Eduardo Gutiérrez, estaban los documentos que Octavio le había entregado. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron. No eran lágrimas de derrota, sino de rabia pura, de determinación feroz. Montserrat le había quitado su trabajo, su dignidad, sus ahorros, pero no podía quitarle la verdad. Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta que se avecinaba era un eco perfecto de la que se formaba dentro de Amaya. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y extendió los documentos sobre su pequeña mesa. «No has ganado, Montserrat», susurró a la habitación vacía. «Solo has cometido tu último error». Porque Amaya Gutiérrez no era solo la mujer del abrigo remendado y los zapatos gastados. Era la hija de Eduardo Gutiérrez, y acababa de perder lo único que la detenía, el miedo a no tener nada que perder. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la ciudad, lavando las calles, limpiando el aire, y con cada gota que golpeaba contra su ventana, Amaya sentía crecer su resolución. La tormenta había llegado, y con ella, el momento de la verdad. Los días siguientes al despido fueron oscuros pero reveladores para Amaya. Sin trabajo, con ahorros escasos y el nombre manchado por Montserrat, cualquier otra persona se habría quebrado. Pero no ella. Con cada humillación, Amaya había memorizado algo: horarios de guardia, ubicación de cámaras, nombres de personas clave. Lo que parecían meses de sufrimiento habían sido, en realidad, meses de reconocimiento. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Amaya extendió sobre la mesa los documentos que Octavio le había entregado. A su lado, un cuaderno gastado contenía anotaciones detalladas sobre MV Enterprises, turnos de seguridad, puntos ciegos en las cámaras del sótano, códigos de acceso que había memorizado mientras fingía limpiar. «Con esto no basta», murmuró para sí misma. «Necesito el original». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Yolanda, empapada y nerviosa. «Pensé que no vendrías», dijo Amaya, haciéndola pasar. Yolanda sacudió su paraguas gastado. «Ya estuve a punto de no hacerlo. Montserrat está paranoica desde tu despido. Ha ordenado revisar todos los archivos que tocaste». «Tiene miedo», afirmó Amaya, sirviendo té en la única taza decente que poseía. «Y cuando la gente tiene miedo, comete errores». Yolanda observó las anotaciones sobre la mesa. «¿Qué planeas hacer?» Amaya la miró fijamente. «Mejor que no lo sepas. Si te descubren ayudándome». «Ya estoy ayudándote», interrumpió Yolanda. «Yo llevo 30 años siendo testigo silencioso de injusticias. Mi silencio me ha convertido en cómplice». La mujer mayor extrajo un pequeño papel de su bolso. «La próxima semana es la fiesta anual de la empresa. El edificio estará casi vacío, excepto por 2 guardias en recepción y 1 haciendo rondas». «Los guardias me conocen», respondió Amaya. «Me identificarían de inmediato». «No si entras cuando López esté solo en recepción. Tiene problemas de vista y nunca revisa bien las identificaciones. Además», Yolanda hizo una pausa. «Conozco los puntos ciegos de las cámaras en el piso 4. La obsesión de Montserrat por la privacidad ha creado zonas donde ni siquiera el jefe de seguridad puede vigilar». Amaya sonrió levemente. Había subestimado a la recepcionista. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?» Los ojos cansados de Yolanda se endurecieron. «Porque vi lo que le hicieron a tu padre. No sabía que era su hija hasta que escuché a Montserrat hablando con los abogados después de tu despido. Ella te teme, ¿sabes? No solo por los documentos. Te teme a ti». Después de que Yolanda se marchara, Amaya hizo una llamada. Necesitaba ayuda técnica,
alguien que pudiera manipular el sistema de seguridad sin dejar rastro. Octavio le había mencionado un nombre, Julián Torres. El Café Central era un lugar ruidoso y anónimo, perfecto para reuniones que no debían ser notadas. Julián resultó ser más joven de lo que Amaya esperaba, con ojos astutos que parecían evaluar constantemente su entorno. «Así que tú eres quien tiene a Montserrat Vega despierta por las noches», comentó cuando Octavio los presentó. «Necesito acceso a su sistema de seguridad», respondió Amaya directamente, sin perder tiempo. Julián la estudió un momento. «¿Por qué debería ayudarte? MV Enterprises me paga bien por mantener sus sistemas funcionando. Porque sabes que Montserrat construyó ese imperio sobre tierra robada». Amaya deslizó una copia de los documentos que Octavio le había dado. «Y porque tu contrato termina en 3 meses y no será renovado. Ya tienen a alguien más barato esperando para reemplazarte». Los ojos de Julián se abrieron ligeramente. «¿Cómo sabes eso?» «Porque trabajé en el departamento de contratos antes de que me degradaran al archivo. Conozco la política de Montserrat, exprimir y desechar». Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Julián. «Interesante, pero sigo sin ver qué gano yo con esto». «Venganza», respondió Amaya simplemente, «y un porcentaje cuando recupere lo que es mío». Durante las semanas siguientes, el plan tomó forma. No era un esquema improvisado de desesperación, sino una estrategia calculada donde cada pieza encajaba perfectamente. Julián proporcionaría acceso al sistema de seguridad. Yolanda sería los ojos dentro de la empresa, y Octavio prepararía el terreno legal para cuando tuvieran todas las pruebas. Pero la mente detrás de todo era Amaya. Cada noche, mientras remendaba su ropa gastada a la luz de una lámpara, refinaba su plan, anticipando obstáculos, preparando respuestas. La noche de la fiesta anual llegó. Vestida con un uniforme de limpieza que Yolanda había conseguido, Amaya esperó en el callejón trasero del edificio de MV Enterprises. No sentía miedo, solo una fría determinación. «Las cámaras del piso 4 estarán ciegas durante 7 minutos exactos», le informó Julián por teléfono. «A las 21:15, ni un segundo antes, ni uno después. Será suficiente. Podría acompañarte», ofreció él. «Sería más seguro». «No», respondió Amaya con firmeza. «Si algo sale mal, solo una persona debe pagar el precio». A las 21:10, Amaya entró por la puerta de servicio usando la tarjeta de limpieza. Tal como Yolanda había predicho, el guardia López apenas levantó la vista de su revista. Con la cabeza gacha y el carrito de limpieza como escudo, Amaya avanzó hacia los ascensores de servicio. El edificio de noche parecía más grande, más amenazante. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras subía al 4º piso. No usó el ascensor principal. Había memorizado la ruta menos vigilada a través de escaleras de emergencia y pasillos secundarios. 21:13. 2 minutos para que Julián desactivara las cámaras. Amaya esperó en el hueco de una escalera, controlando su respiración. 21:15. Era hora. Con movimientos rápidos pero calculados, Amaya se dirigió a la oficina de Montserrat. La puerta, como esperaba, estaba cerrada con llave. No era problema. Durante sus días limpiando el archivo, había encontrado la llave maestra que los conserjes usaban. La insertó en la cerradura. Un clic. Estaba dentro. La oficina de Montserrat olía a poder y privilegio. Amaya no perdió tiempo admirando el lujo. Se dirigió directamente a la pared del fondo, donde una pintura abstracta ocultaba una caja fuerte. Había descubierto su existencia cuando, meses atrás, Montserrat la había obligado a limpiar su oficina como castigo. Pero, ¿cómo abrirla sin la combinación? Amaya sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo que Julián le había entregado. «Detector de calor», le había explicado. «Mostrará qué números de la caja fuerte se usan con más frecuencia por el calor residual de los dedos». El dispositivo reveló 4 números más usados. Amaya intentó diferentes combinaciones, consciente de que el tiempo corría en su contra. Tras 3 intentos fallidos, la caja se abrió. Dentro había carpetas, joyas y un sobre marcado como Terreno Constitución, original. Con manos firmes,
Amaya fotografió cada documento, la supuesta firma de su padre, las fechas alteradas y algo más, una carta manuscrita de Montserrat a su abogado. Asegúrese de que Gutiérrez no recupere estos papeles. Si muere antes de completar la transferencia, mucho mejor para nosotros. La frialdad calculada de esas palabras hizo que Amaya sintiera un escalofrío. No era solo fraude, era casi un homicidio por omisión. Su padre había sido diagnosticado con cáncer terminal justo antes de que los documentos desaparecieran. El sonido de tacones en el pasillo la congeló. Conocía ese ritmo. Montserrat. ¿Qué hacía allí a esa hora? La fiesta debería mantenerla ocupada. Amaya cerró rápidamente la caja fuerte, recolocó el cuadro y buscó desesperadamente dónde esconderse. El armario, no. Demasiado obvio. Debajo del escritorio, no había otra opción. La llave giró en la cerradura. Amaya se aplastó contra la pared bajo el pesado escritorio de caoba, conteniendo la respiración. Montserrat entró, hablando por teléfono. «Te digo que tengo un mal presentimiento», decía. «Desde que esa mujer fue despedida, siento que algo va a pasar». Tacones que se acercaban al escritorio. Montserrat se sentó, sus pies a centímetros de donde Amaya se ocultaba. El corazón de Amaya latía tan fuerte que temía ser escuchada. «Los guardias son incompetentes, no confío en ellos. Por eso regresé a revisar». «No, no estoy paranoica. Esa mujer sabe algo, lo veo en sus ojos». Montserrat abrió un cajón justo sobre la cabeza de Amaya y sacó algo. Papeles que crujían. Amaya se mordió el labio para no hacer ruido. «El informe de Miller lo revisaré mañana. Ahora solo quiero asegurarme que todo esté bien aquí y volver a la fiesta». De pronto, Montserrat se quedó en silencio. Amaya escuchó cómo se levantaba y caminaba por la oficina. «Qué extraño. Juraría que dejé este cuadro perfectamente alineado». Amaya sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había movido el cuadro al recolocarlo. Un error de novata. Montserrat se acercó a la pintura. La observó. Tocó el marco. «Debe ser mi imaginación», murmuró, pero su voz sonaba insegura. El teléfono de Montserrat sonó, salvando a Amaya de ser descubierta. Una emergencia en la fiesta. Algo sobre un inversor importante que amenazaba con irse. «Voy para allá», respondió la ejecutiva, claramente irritada. «No dejen que Miller se vaya, entreténganlo como sea». Montserrat salió apresuradamente, olvidando cerrar con llave. Amaya esperó 10 segundos, contándolos mentalmente, antes de salir de su escondite. Sus piernas temblaban, estaba empapada en sudor frío. «Demasiado cerca», susurró. Sin perder más tiempo, Amaya comprobó que el pasillo estaba vacío y salió de la oficina. Sabía exactamente qué camino tomar. Durante sus días como limpiadora, había memorizado los patrones de las cámaras de seguridad y conocía cada rincón sin vigilancia. Escuchó voces que se acercaban por el pasillo principal. Guardias. Con calma calculada, Amaya se deslizó hacia un pasillo lateral que llevaba a la sala de servidores. Nadie vigilaba ese espacio a estas horas. Usando la ruta que había planificado como alternativa de emergencia, llegó a la escalera de servicio trasera. La usaban principalmente los técnicos de mantenimiento, lo que significaba que no tenía cámaras. Bajó rápidamente, sin hacer ruido, hasta llegar al subsuelo. Desde allí, Amaya navegó por el laberinto de tuberías y conductos técnicos que había cartografiado mentalmente durante sus días limpiando el sótano. Emergió finalmente por una puerta de mantenimiento lateral, lejos de la entrada principal y sus guardias. Julián la esperaba en el callejón, su rostro tenso de preocupación. «¿Lo conseguiste?» Amaya asintió, mostrando brevemente su teléfono. Todo, incluyendo algo que ni siquiera buscaba. Prueba escrita de que deseaban la muerte de mi padre. Mientras huían en el coche de Julián, Amaya revisaba las fotografías, asegurándose de que todo fuera legible. No se permitió sonreír, pero la satisfacción crecía en su interior. Montserrat había cometido el error que esperaba, dejar evidencia por escrito. «¿Por qué arriesgaste tanto?»,
preguntó Julián, conduciendo rápidamente por calles secundarias. Porque ahora no solo voy a recuperar lo que es mío, respondió Amaya con una intensidad feroz. Voy a destruirla, no solo profesionalmente, legalmente. Y mientras el edificio de MB Enterprises se perdía en la distancia, Amaya sabía que la próxima vez que lo viera ya no sería como una intrusa en la noche, sino como su legítima dueña. La gran sala de juntas de MB Enterprises nunca había estado tan llena. Ejecutivos de Miller Consortium ocupaban un lado de la enorme mesa ovalada, mientras la junta directiva de MB se sentaba al otro. En el centro, como una reina en su corte, Montserrat Vega repasaba su presentación una última vez. «Todo debe ser perfecto», murmuró a su asistente, que asentía nerviosamente. «Este contrato es nuestra salvación». La crisis que había golpeado a MB Enterprises en las últimas semanas era más grave de lo que el público sabía. Los auditores de Miller habían encontrado inconsistencias en la documentación del terreno de Avenida Constitución, el mismo terreno donde planeaban construir un complejo comercial valorado en millones. Sin ese terreno, sin esos permisos, MB Enterprises perdería no solo el contrato más importante de su historia, sino también la confianza de sus accionistas. «Los invitados de Octavio Méndez han llegado», anunció la asistente con voz temblorosa. Montserrat frunció el ceño. «¿Invitados? Solo autoricé al notario. Viene con su asistente legal y un consultor técnico». Antes de que Montserrat pudiera protestar, la puerta se abrió. Octavio Méndez entró primero, con su característico traje gris y expresión solemne. Tras él venía un hombre joven con una tablet que Montserrat reconoció vagamente como uno de los técnicos externos, y entonces la vio, Amaya Gutiérrez. Pero no la Amaya de abrigo remendado y zapatos gastados. Esta Amaya vestía un traje azul marino, sobrio pero elegante. Su cabello, antes siempre recogido, caía en ondas suaves, enmarcando un rostro que ya no se agachaba, sino que miraba directamente a los ojos. El color abandonó las mejillas de Montserrat. «¿Qué significa esto?», siseó a Octavio cuando éste se acercó a saludarla. «La señorita Gutiérrez es parte interesada en esta negociación», respondió el notario con calma profesional, «como propietaria legítima del terreno en cuestión. Esto es ridículo. Ella no posee nada. Fue despedida por incompetencia y... ¿Ocurre algún problema, señora Vega?». La voz del representante de Miller Consortium interrumpió su diatriba. El hombre, de cabello cano y mirada aguda, observaba la escena con evidente curiosidad. Montserrat recobró la compostura con esfuerzo. «Ninguno, señor Miller. Solo un pequeño malentendido que resolveremos más tarde». Dirigió una última mirada asesina a Amaya antes de volverse hacia sus invitados con una sonrisa forzada. «Comencemos la presentación». Durante la siguiente media hora, Montserrat desplegó todo su encanto y profesionalismo. Habló de proyecciones financieras, de expansión internacional, de beneficios mutuos, pero sus manos temblaban ligeramente al pasar las diapositivas, y sus ojos regresaban constantemente a Amaya, quien permanecía en silencio, observándola con una calma inquietante. «Y ahora», anunció finalmente Montserrat, «pasaremos a revisar la documentación del terreno de Avenida Constitución, la joya de nuestra propuesta». Las luces se atenuaron mientras una nueva presentación aparecía en pantalla. «Como pueden ver en estos certificados», continuó, «la propiedad de MB Enterprises sobre el terreno es absolutamente legal. Fue adquirida hace 7 años mediante una compraventa regular». Fue entonces cuando Octavio se puso de pie. «Con el permiso de los presentes, me gustaría presentar información adicional sobre ese terreno». «Adelante», autorizó el señor Miller, ignorando la mirada furiosa de Montserrat. Octavio conectó su dispositivo al proyector. La primera imagen mostró una fotografía antigua, un hombre junto a una niña pequeña, ambos sonriendo frente a un terreno baldío. «Este es Eduardo Gutiérrez», explicó Octavio, «el propietario original del terreno de Avenida Constitución, y esta», señaló a la niña, «es su hija Amaya». Todas las miradas se dirigieron hacia Amaya, que se mantenía impasible. «La propiedad que MB Enterprises pretende utilizar como base para este contrato», continuó Octavio,
Fue adquirida mediante fraude documental. En pantalla aparecieron los documentos que Amaya había fotografiado. La firma del señor Gutiérrez fue falsificada mientras agonizaba en un hospital. Un murmullo recorrió la sala. Los ejecutivos de Miller intercambiaron miradas de alarma. Montserrat soltó una carcajada tan forzada como estridente. «Por favor, ¿esto es lo mejor que pueden inventar?» Se volvió hacia sus directivos. «¿Ven lo que tengo que soportar? Ahora cualquier ex empleada resentida viene con acusaciones absurdas». «Señora Vega», intervino el señor Miller con voz severa, «estas son acusaciones muy graves. Sugiero que las abordemos con seriedad». «Estas imágenes son fabricaciones», espetó Montserrat, señalando la pantalla. «Seguramente generadas con esa inteligencia artificial de la que todos hablan». «Rodrigo», se dirigió a su director legal, «explícales que nuestros títulos han sido verificados por 3 despachos independientes». El abogado carraspeó incómodo. «Es cierto que nuestros títulos fueron certificados, pero...» «Sin peros», cortó Montserrat. «Seguridad», llamó hacia la puerta. «Escolten a estos intrusos fuera de nuestra reunión». Ahora, 2 guardias aparecieron en la puerta, pero dudaron al ver a los ejecutivos de Miller claramente interesados en lo que Octavio estaba mostrando. «No será necesario», intervino Amaya, hablando por primera vez. Su voz, serena pero firme, contrastaba con la creciente agitación de Montserrat. «Tenemos algo más que mostrarles». Julián proyectó entonces el último documento, la carta manuscrita de Montserrat a su abogado. «Asegúrese de que Gutiérrez no recupere estos papeles. Si muere antes de completar la transferencia, mucho mejor para nosotros». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso los guardias de seguridad parecían petrificados. «Esto es una falsificación burda», gritó Montserrat, pero su voz había perdido firmeza. «Ese documento es fabricado». «¿Fabricado?», respondió Julián. «Curioso. Tiene los mismos patrones caligráficos que sus notas manuscritas en los informes trimestrales. Incluso la misma marca de tinta exclusiva que usted usa». «Basta», Montserrat golpeó la mesa con ambas manos. «Esto es una conspiración para arruinar esta negociación. Señor Miller, no puede creer estas calumnias. Hemos trabajado juntos durante años». El señor Miller observaba todo con expresión cada vez más grave. «Señora Vega, ¿niega categóricamente haber escrito esta carta?». «Por supuesto que lo niego». «Entonces, no le importará someterse a un análisis caligráfico», intervino Octavio. «Tengo aquí mismo un perito calígrafo certificado que puede verificar la autenticidad». «Esto es absurdo». Montserrat miró desesperadamente hacia su junta directiva, buscando apoyo. «Rodrigo, diles algo». El director legal de MV Enterprises, un hombre de aspecto severo, examinó los documentos proyectados con atención profesional. «Señora Vega, si estos documentos son auténticos, estamos ante un problema extremadamente grave». «No puede ser que tú también caigas en esta trampa», exclamó Montserrat, su fachada de control desmoronándose por momentos. El presidente de la Junta, un hombre de edad avanzada, se aclaró la garganta. «Sugiero que tomemos un receso para discutir esto en privado. Señor Miller, le ruego nos disculpe unos minutos». «En absoluto», respondió Miller, poniéndose de pie. «De hecho, creo que mi equipo y yo también necesitamos deliberar». Mientras los ejecutivos de Miller salían de la sala, Montserrat se abalanzó sobre Amaya. «Tú, ¿cómo te atreves a venir aquí con estas mentiras? Te demandaré por difamación. Te hundiré tan profundo que desearás no haber nacido». 2 directivos la sujetaron por los brazos, conteniéndola. «Montserrat, contrólate. Estás empeorando las cosas». «Suéltenme», se zafó violentamente. «¿No ven lo que está pasando? Esta mujer quiere destruirme». «Destruirnos a todos. Lo único que quiero», respondió Amaya con una calma que enfurecía aún más a Montserrat, «es recuperar lo que es legítimamente mío. Tuyo». La risa de Montserrat era casi histérica. «Tú no eres nadie, una don nadie con ropa remendada que tuvo que mentir para conseguir un trabajo de limpieza». «Montserrat», intervino el presidente de la Junta con severidad, «¿esa carta es auténtica? ¿Tú también, Antonio?». La voz de Montserrat tembló. «Después de todo lo que he hecho por esta empresa, responde la pregunta»,
insistió otro directivo. ¿Escribiste esa carta donde básicamente celebras la muerte de un hombre para quedarte con su propiedad? Montserrat miró a su alrededor. Los rostros que durante años la habían adulado ahora mostraban una mezcla de horror, decepción y cálculo frío. Estaban evaluando cómo salvar sus propios pelejos. Y no tengo por qué responder a estas acusaciones sin mi abogado presente, declaró finalmente, recuperando algo de compostura. Y les recuerdo a todos que soy la accionista mayoritaria de esta empresa. Yo tomo las decisiones aquí. La puerta se abrió nuevamente. Era el asistente del señor Miller. El señor Miller solicita hablar con la señorita Gutiérrez. A solas. Montserrat palideció. ¿Qué? No. Esta reunión no ha terminado. El contrato aún no está firmado. Me temo, señora Vega, respondió el asistente con frialdad profesional, que el señor Miller ha decidido suspender las negociaciones con MV Enterprises hasta que se aclare la situación legal del terreno. No puede hacer eso. La voz de Montserrat se quebró. Este contrato es vital para nosotros. Las acciones se desplomarán. Los inversores huirán. Debiste pensar en eso antes de robar un terreno a un moribundo, murmuró uno de los directivos, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mientras Amaya se dirigía hacia la puerta, Montserrat intentó bloquear su paso. Esto no ha terminado. Te destruiré por esto. Amaya la miró directamente a los ojos, sin miedo, sin odio, solo con la certeza de quien sabe que ha ganado. Ya lo intentaste una vez. Y mira dónde estamos ahora. En el pasillo, el señor Miller esperaba con expresión grave. Señorita Gutiérrez, esta situación es extraordinaria. Miller Consortium no puede asociarse con prácticas empresariales de esta naturaleza. Lo entiendo perfectamente, respondió Amaya. Sin embargo, continuó Miller, seguimos interesados en el terreno de Avenida Constitución. Si puede probar legalmente que usted es la propietaria legítima, puedo, afirmó Amaya. Y lo haré. Mientras hablaba con Miller, escuchaba los gritos que venían de la sala de juntas. La junta directiva había entrado en modo de crisis y Montserrat estaba pagando el precio de años de arrogancia. No pueden hacer esto. La voz de Montserrat se filtraba a través de las paredes. Yo creé esta empresa. Sin mí todos ustedes no serían nada. Las acciones caerán un 30% cuando esto se sepa, respondía una voz masculina. Los inversores exigirán tu cabeza. Amaya no necesitaba escuchar más. Su venganza no consistía en gritar o humillar personalmente a Montserrat. Consistía en esto, ver cómo el imperio que había construido sobre mentiras se desmoronaba por su propio peso. Cuando salió del edificio con Octavio y Julián, los periodistas ya esperaban en la entrada. Alguien de dentro había filtrado la noticia. ¿Es cierto que Miller Consortium ha cancelado el contrato con MV Enterprises? ¿Montserrat Vega está siendo investigada por fraude? Usted es la verdadera propietaria del terreno de Avenida Constitución. Amaya no respondió a ninguna pregunta. No hacía falta. Su silencio, junto con la sonrisa serena que esbozaba, decía más que cualquier declaración. El verdadero espectáculo llegaría horas después, cuando Montserrat Vega, la mujer que una vez la había humillado por su ropa remendada, saliera escoltada por seguridad del edificio que había considerado su reino. Su maquillaje corrido por las lágrimas, su traje de diseñador arrugado, su dignidad hecha trizas, las cámaras capturarían ese momento para la posteridad. Y Amaya, desde la distancia, lo contemplaría no con alegría salvaje, sino con la satisfacción serena de quien ha esperado 7 años para ver cómo la justicia, finalmente, llega. La noticia se extendió como fuego por la ciudad. Los canales de televisión interrumpieron su programación regular para mostrar imágenes del edificio de MV Enterprises, donde una crisis empresarial sin precedentes estaba desarrollándose. Fuentes cercanas a la empresa confirman que Miller Consortium ha cancelado el contrato millonario tras acusaciones de fraude documental contra la directora ejecutiva Montserrat Vega, anunciaba una reportera frente a la entrada principal. Amaya observaba las pantallas de un bar cercano, donde había ido con Julián y Octavio para procesar lo ocurrido.
No sentía el júbilo que había imaginado, sino algo más profundo, la certeza de que la verdad, aunque tardía, finalmente había salido a la luz. «Esto es solo el principio», comentó Octavio, revisando su teléfono. «La fiscalía ya ha sido notificada. Con las pruebas que tenemos, especialmente esa carta manuscrita». No necesitó terminar la frase. Los tres sabían lo que significaba. Montserrat no solo enfrentaría la ruina profesional, sino consecuencias legales graves. El teléfono de Julián sonó. Era Yolanda. «La junta directiva acaba de votar», informó su voz temblorosa de emoción. «Montserrat ha sido destituida con efecto inmediato. Están intentando controlar el daño, pero los accionistas están vendiendo en masa. Las acciones se han desplomado un 40% en la última hora». «¿Y Montserrat?», preguntó Amaya. «Encerrada en su oficina. Se niega a salir. Han llamado a seguridad para escoltarla fuera del edificio». Yolanda hizo una pausa. «Amaya, el señor Miller está buscándote. Quiere reunirse contigo ahora mismo». Cuando Amaya, Octavio y Julián regresaron al edificio de Mevy Enterprises, el caos era palpable. Empleados salían con cajas llenas de pertenencias personales, temerosos de un cierre inminente. Periodistas acechaban la entrada principal, capturando cada momento del derrumbe del imperio de Montserrat. En el vestíbulo, el señor Miller esperaba con su equipo legal. «Señorita Gutiérrez», saludó con una formalidad que no ocultaba su prisa por cerrar un trato. «Mis abogados han preparado un acuerdo preliminar. Seguimos interesados en el terreno, pero queremos tratar directamente con su legítima propietaria». Mientras Miller explicaba los términos, un alboroto en la entrada principal captó la atención de todos. Montserrat Vega, escoltada por 2 guardias de seguridad, era prácticamente arrastrada hacia la salida. Su aspecto era irreconocible, el maquillaje corrido, el cabello despeinado, la ropa desaliñada. Al ver a Amaya, sus ojos se encendieron con un odio visceral. Se zafó momentáneamente del agarre de los guardias y avanzó hacia ella. «Tú», gritó, señalándola con un dedo tembloroso, «has destruido todo lo que construí. Pagarás por esto». Los guardias la sujetaron nuevamente, pero Montserrat continuó su diatriba, cada vez más descontrolada. «Eres nadie, nadie, una don nadie con ropa remendada que tuvo que mentir para conseguir un trabajo de limpieza». Los periodistas grababan frenéticamente la escena. Flashes de cámaras iluminaban el rostro desfigurado por la rabia de quien hasta hace unas horas era una de las empresarias más poderosas de la ciudad. Amaya permaneció serena, sin responder a las provocaciones. Su silencio parecía enfurecer aún más a Montserrat. «Di algo», exigió mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta. «Dime algo». Pero Amaya simplemente la observó con una mirada que no expresaba odio ni satisfacción, sino algo más devastador para alguien como Montserrat: indiferencia. Cuando finalmente lograron sacarla del edificio, los periodistas se abalanzaron sobre ella con preguntas. ¿Son ciertas las acusaciones de fraude? ¿Es verdad que falsificó documentos de un hombre moribundo? ¿Qué responde a las alegaciones de que ocultó su verdadera identidad durante años? Antes de que pudiera responder, 2 oficiales de policía se abrieron paso entre la multitud. «Montserrat Vega», anunció uno de ellos, «queda detenida por los presuntos delitos de fraude documental y falsificación. Tiene derecho a guardar silencio». El rostro de Montserrat se descompuso mientras le colocaban las esposas. Sus ojos, ahora llenos de pánico, buscaron a Amaya entre la multitud. La vio de pie en la entrada del edificio, observando en silencio cómo la justicia seguía su curso. La imagen era poéticamente perfecta. Montserrat Vega, quien una vez había humillado a Amaya por su ropa remendada, ahora era escoltada hacia un coche patrulla con las manos esposadas a la espalda, su dignidad hecha trizas frente a las cámaras que alguna vez la adularon. Los periodistas se volvieron hacia Amaya, bombardeándola con preguntas. «¿Usted presentó la denuncia contra Montserrat Vega? ¿Es cierto que ella la humilló públicamente cuando usted trabajaba para ella? ¿Qué se siente ver arrestada a la mujer que le robó la herencia de su padre?» Amaya respondió con pocas y medidas palabras. «Solo busqué la verdad y la justicia para mi padre».
El sistema legal hará su trabajo ahora. En ese momento, el presidente interino de la junta directiva de MV Enterprises apareció, visiblemente nervioso ante las cámaras. En nombre de la empresa, queremos expresar nuestra consternación ante estos acontecimientos, declaró. Desconocíamos por completo las irregularidades en la adquisición del terreno de Avenida Constitución. Estamos cooperando plenamente con las autoridades y hemos iniciado una auditoría interna para determinar si existen otras inconsistencias. Una hora más tarde, en la oficina provisional que Miller había facilitado para la negociación, Amaya firmaba el acuerdo preliminar. El consorcio reconocía su derecho legítimo sobre el terreno y le ofrecía una sociedad en términos sorprendentemente favorables. O también incluiremos una compensación por el uso indebido durante estos años, explicó el abogado de Miller, y estamos abiertos a considerar su propuesta de destinar parte del terreno a un centro educativo en memoria de su padre. Mientras firmaba los documentos, Amaya pensaba en su padre, en cómo había luchado toda su vida para asegurarle un futuro, en cómo había sido traicionado en sus últimos momentos. Hay algo más que quiero, dijo finalmente. Quiero que los empleados de MV Enterprises, que no estuvieron implicados en el fraude, tengan prioridad para trabajar en el nuevo proyecto. Miller asintió, impresionado por la consideración de Amaya hacia personas que, en muchos casos, habían sido testigos silenciosos de su humillación. Cuando salieron del edificio, la noche había caído sobre la ciudad. En las pantallas gigantes de la plaza central, el rostro de Montserrat aparecía una y otra vez, siendo escoltada por la policía. Los noticieros nocturnos no hablaban de otra cosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Julián mientras caminaban. Amaya consideró la pregunta. «En paz», respondió finalmente. «Sé como si pudiera respirar completamente por primera vez en 7 años». Esa noche, mientras veía las noticias en su pequeño apartamento, Amaya contempló las imágenes de la audiencia preliminar donde se había decretado prisión preventiva para Montserrat. La otrora poderosa ejecutiva, ahora con un uniforme carcelario, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. El fiscal había sido implacable. La acusada no solo cometió fraude documental, sino que expresó por escrito su deseo de que la víctima, un hombre con cáncer terminal, falleciera para facilitar su apropiación ilegal. La gravedad de estos hechos, sumada al evidente riesgo de fuga dada su capacidad económica, hace imprescindible la prisión preventiva sin fianza. El juez había estado de acuerdo. Montserrat Vega permanecería tras las rejas hasta su juicio. El teléfono de Amaya sonó. Era Yolanda. «Ha ocurrido algo más», anunció la exrecepcionista. «La policía ha allanado la casa de Montserrat. Han encontrado más documentos comprometedores. No solo sobre el terreno de tu padre, sino sobre otros negocios turbios. Parece que todo su imperio estaba construido sobre mentiras». «No me sorprende», respondió Amaya. «¿Cómo estás tú? ¿Has encontrado otro trabajo?» Sobre eso, Yolanda hizo una pausa. La junta interina me ofreció continuar, pero después de 30 años viendo injusticias y guardando silencio, no creo que pueda seguir allí. «Tengo una propuesta mejor», dijo Amaya. «Cuando el centro educativo esté construido, necesitaré una administradora de confianza, alguien que entienda el valor de la lealtad y la integridad». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Finalmente, Yolanda respondió con voz quebrada. «Sería un honor, Amaya». 3 días después, los periódicos de la ciudad publicaban en primera plana la entrevista con Amaya Gutiérrez, la mujer que derribó un imperio. Junto a su fotografía actual, mostraban la imagen antigua de ella y su padre frente al terreno que ahora recuperaba. Lo que más impactó a los lectores no fueron las revelaciones sobre Montserrat, sino la dignidad con la que Amaya hablaba de su experiencia. «No busqué venganza», declaraba en la entrevista. «Busqué justicia, y la diferencia es fundamental. La venganza destruye, la justicia repara». Cuando le preguntaron sobre sus planes futuros, su respuesta fue clara. «Construir algo que honre la memoria de mi padre. Un lugar donde el valor de las personas no se mida por la ropa que visten o el trabajo que hacen, sino por su integridad y su contribución a la comunidad.
Y mientras las investigaciones contra Montserrat Vega se multiplicaban, revelando un entramado de fraudes y falsificaciones que abarcaba toda su carrera, Amaya Gutiérrez comenzaba a planificar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que, como ella, habían sufrido bajo el yugo de la arrogancia y el desprecio. La mujer del abrigo remendado, a quien una vez habían humillado por su apariencia humilde, ahora se convertía en símbolo de algo que Montserrat nunca había entendido: que la verdadera dignidad no reside en el poder o el estatus, sino en la integridad con la que enfrentamos las injusticias de la vida. Un año había pasado desde aquel día en que Amaya entró en la sala de juntas de MV Enterprises y cambió el curso de su vida para siempre. 12 meses de transformación profunda, no solo del edificio que una vez simbolizó su humillación, sino de toda su existencia. La antigua sede corporativa ahora lucía irreconocible. El imponente logo de MV Enterprises había sido reemplazado por uno más sobrio: Centro Empresarial y Educativo Eduardo Gutiérrez. La fachada de cristal, antes fría e intimidante, ahora presentaba murales coloridos creados por estudiantes del centro educativo que ocupaba el 30% del complejo. Amaya había logrado negociar un porcentaje mayor al originalmente planteado. Desde la acera opuesta, Amaya contemplaba la transformación con satisfacción serena. El edificio que una vez la había visto entrar con la cabeza gacha y ropa remendada, ahora la recibía como propietaria y directora de la Fundación Educativa. Impresionante, ¿verdad? La voz de Julián la sacó de sus reflexiones. De empleada de limpieza a dueña del edificio, toda una historia de justicia poética. Amaya sonrió. Su relación con Julián había evolucionado durante estos meses hacia algo sólido y respetuoso. No era una historia de amor tumultuosa, sino una alianza basada en valores compartidos y admiración mutua. Al entrar en el vestíbulo, varios empleados la saludaron con respeto genuino. Entre ellos Yolanda, ahora directora administrativa de la Fundación, y Carlos Suárez, responsable del programa de capacitación laboral. «Tenemos noticias», anunció Yolanda, acercándose con un periódico en la mano. «La sentencia definitiva». Amaya tomó el diario. El titular era inequívoco: Montserrat Vega, condenada a 15 años de prisión por fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. No era sorpresa. El juicio había sido exhaustivo y mediático. Durante 3 meses, toda la ciudad había seguido el desfile de testimonios devastadores. Antiguos empleados relatando abusos, funcionarios confesando sobornos, expertos financieros detallando fraudes sistemáticos. Amaya misma había testificado durante 2 días, describiendo con precisión clínica cómo Montserrat había construido su imperio sobre documentos falsificados. La defensa de Montserrat había intentado todo, desde alegar problemas de salud mental hasta acusar a Amaya de robo de documentos confidenciales. Nada había funcionado. Las pruebas eran abrumadoras, y la carta manuscrita, donde celebraba la posible muerte de Eduardo Gutiérrez, había sido particularmente condenatoria. 15 años, murmuró Amaya, pasando las páginas que mostraban a Montserrat siendo escoltada fuera del tribunal. «Es justo, y eso no es todo», añadió Carlos. «El tribunal también la ha condenado a pagar una indemnización millonaria a todas sus víctimas, incluida tú, y han confiscado todos sus bienes mal habidos». Amaya asintió, guardando el periódico en su bolso. No necesitaba regodearse en la desgracia ajena, aunque fuera merecida. Su victoria no consistía en ver sufrir a Montserrat, sino en restablecer la verdad y recuperar lo que legítimamente le pertenecía. «Tenemos la reunión con los nuevos becarios en 10 minutos», recordó Yolanda. 50 jóvenes de barrios vulnerables que comenzarán el programa el próximo mes. «Perfecto», respondió Amaya. «Estaré allí enseguida». Mientras subía en el ascensor hacia su oficina en el 3er piso, nunca había querido ocupar el último piso, como hacía Montserrat, Amaya reflexionaba sobre el año transcurrido. El proyecto inmobiliario con Miller avanzaba según lo planeado. La Fundación Educativa ya había graduado a su primera promoción de estudiantes, y lo más importante, había logrado honrar la memoria de su padre creando oportunidades para jóvenes que,
como ella, venían de entornos humildes. Su oficina era amplia pero no ostentosa. La había diseñado para ser acogedora, con plantas, libros y una gran mesa de reuniones donde todos se sentaban a la misma altura. Nada que ver con el despacho intimidante de Montserrat, diseñado para hacer sentir pequeños a quienes entraban. En una vitrina especial, cuidadosamente preservado, estaba su viejo abrigo remendado, no como trofeo de venganza, sino como recordatorio tangible de su camino. Cada puntada, cada remiendo, contaba una parte de su historia. Junto al abrigo, enmarcada, la fotografía de su padre frente al terreno que tanto había luchado por proteger. Y al lado, recortes de periódico documentando tanto el escándalo de MB Enterprises como la creación del centro educativo. También había una carta, la única que Montserrat le había enviado desde prisión, 3 meses después de su arresto preliminar. Amaya, supongo que estarás satisfecha. Has destruido todo lo que construí, mi empresa, mi reputación, mi libertad. Quizás creas que has ganado, que tu justicia ha triunfado. Pero recuerda esto, yo creé algo, construí un imperio desde cero. ¿Y tú? Tú solo heredaste. Disfruta mientras puedas. 15 años pasan rápido y cuando salga te mostraré lo que significa verdaderamente la venganza. M. V. Amaya había guardado la carta no por miedo a la amenaza, sino como recordatorio de que algunas personas nunca aprenden, nunca cambian, nunca comprenden que su caída fue consecuencia de sus propias acciones. La reunión con los nuevos becarios transcurrió con energía y esperanza. 50 jóvenes de barrios humildes, muchos con historias de superación similares a la suya, escuchaban atentamente mientras Amaya explicaba el programa educativo. Este centro no existe para crear empresarios despiadados, les dijo con firmeza. Existe para formar profesionales éticos que entiendan que el verdadero éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto contribuyes. Una chica levantó la mano. Vestía ropa visiblemente gastada pero limpia, y sus ojos brillaban con determinación. Señorita Amaya, ¿es verdad que usted comenzó limpiando este mismo edificio? Amaya sonrió. Es verdad, y aprendí algo importante en ese tiempo, que tu valor no lo determina la ropa que usas ni el trabajo que haces, lo determina tu integridad. ¿Y es cierto que la mujer que la humillaba ahora está en prisión?, preguntó otro estudiante. Está cumpliendo condena por sus delitos, respondió Amaya con tono sobrio. No porque yo buscara venganza, sino porque la justicia finalmente se cumplió. Hizo una pausa significativa. Ya esa es la lección más importante que quiero compartirles. La justicia puede tardar, pero llegas y mantienes tu dignidad y perseveras en la verdad. Después de la reunión, mientras caminaba por los pasillos del edificio que una vez la había visto humillada, Amaya saludaba a empleados y estudiantes. Muchos eran antiguos trabajadores de MB Enterprises que habían encontrado un ambiente más humano bajo su dirección. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó a Julián mientras inspeccionaban las obras del nuevo auditorio. Que todo esto ocurrió porque Montserrat no pudo soportar ver a alguien como yo, alguien que le recordaba de dónde venía ella misma. ¿Qué quieres decir? Yolanda me contó que Montserrat también venía de un barrio humilde. Cambió su nombre, su acento, toda su identidad para encajar en el mundo empresarial. Y cada vez que veía mi ropa remendada, mis manos ásperas, veía lo que ella temía volver a ser. La diferencia es que tú nunca renegaste de tus orígenes, observó Julián. Y esa fue mi verdadera fortaleza, confirmó Amaya. Esa tarde, Amaya recibió una visita inesperada en su oficina. Era Octavio, quien ahora trabajaba como asesor legal de la fundación. Traía una carpeta bajo el brazo y expresión solemne. Acaban de entregarme esto del juzgado, explicó, extendiendo un documento oficial. La sentencia firme incluye la devolución completa de todos los activos fraudulentamente adquiridos por Montserrat, incluyendo varias propiedades que ni siquiera sabíamos que poseía. Amaya revisó la lista: apartamentos de lujo, terrenos, cuentas bancarias en el extranjero. Un imperio construido sobre mentiras y robos. ¿Qué haremos con todo esto?, preguntó Octavio. Amaya lo pensó un momento.
Las propiedades serán vendidas. El dinero se destinará a ampliar el programa de becas y a compensar a todos los empleados que sufrieron abusos durante años. Montserrat perderá absolutamente todo, comentó Octavio. Cuando salga de prisión, no tendrá nada. Tendrá lo mismo que yo tuve cuando entré por primera vez a este edificio, respondió Amaya con ironía serena. Su ropa y su dignidad. Aunque dudo que conserve la segunda. Al final del día, Amaya decidió visitar un lugar especial, el antiguo despacho de Montserrat, ahora convertido en biblioteca principal del centro educativo. La vista panorámica seguía siendo impresionante, pero ya no inspiraba temor. Era simplemente una vista hermosa y accesible para todos. Mientras contemplaba la ciudad al atardecer, recordó su primer día como empleada de limpieza. Cómo Montserrat la había humillado frente a todos por su abrigo remendado. Cómo había jurado en silencio que recuperaría lo que le pertenecía por derecho. «Lo conseguimos, papá», susurró, mirando la fotografía de Eduardo Gutiérrez que había colocado en una pared prominente. «No solo recuperamos el terreno, recuperamos nuestra dignidad». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era uno de los guardias de seguridad. «Disculpe, señorita Amaya», dijo con respeto. «Hay alguien en recepción preguntando por usted. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Una mujer mayor. Dice ser la madre de Montserrat Vega». Amaya se quedó inmóvil un instante. Jamás había oído hablar de la familia de Montserrat. Era como si hubiera surgido de la nada, sin pasado, sin raíces. «Hazla pasar a mi oficina», respondió finalmente. «Estaré allí en un minuto». La mujer que esperaba era la antítesis de Montserrat, pequeña, encorvada por los años, vestida con ropa modesta pero digna. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. «Gracias por recibirme», comenzó con voz temblorosa. «Soy Dolores Velázquez, la madre de Marta. Quiero decir, Montserrat». «Siéntese, por favor», ofreció Amaya, indicando el sofá más cómodo de la oficina. «¿En qué puedo ayudarla?» La anciana retorció nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «Vengo a pedirle perdón por lo que mi hija le hizo a usted y a su padre». Amaya guardó silencio, permitiéndole continuar. «Nunca supe, nunca imaginé que Marta fuera capaz de algo así», continuó la mujer, lágrimas formándose en sus ojos. «Ella siempre fue ambiciosa, desde pequeña, pero esto, falsificar documentos, robar a un moribundo. No reconozco a la niña que crié». «Señora Velázquez, usted no tiene responsabilidad en las acciones de su hija», respondió Amaya con serenidad. «Quizás sí», insistió la anciana. «Quizás la avergoncé sin querer. Éramos tan pobres. Yo lavaba ropa ajena para mantenerla». Sus compañeros se burlaban de sus zapatos remendados, de su ropa usada. Las lágrimas corrían ya libremente por sus mejillas. Cuando consiguió su primer trabajo importante, me pidió que no la visitara en la oficina, que no dijera a nadie que era su madre. Poco después cambió su nombre y dejó de visitarnos. Amaya sintió una punzada de compasión, no por Montserrat, sino por esta mujer que había sido abandonada por su propia hija, avergonzada de sus orígenes. ¿Hace cuánto que no ve a su hija? 15 años, respondió la anciana. Hasta ayer. Fui a visitarla a la cárcel. ¿Y cómo está ella? La señora Velázquez negó con la cabeza. Irreconocible, amargada, furiosa con el mundo, me culpó a mí. Dijo que si no hubiéramos sido tan pobres, si yo hubiera sido más ambiciosa, ella no habría tenido que tomar lo que le correspondía por derecho. Un silencio pesado llenó la oficina. Finalmente, la anciana sacó de su bolso un sobre gastado. «Le traje esto», dijo, extendiéndolo hacia Amaya. «Son fotos de Marta cuando era niña, para que vea que una vez fue humana, diferente». Amaya tomó el sobre con delicadeza. Dentro había fotografías descoloridas de una niña sonriente con trenzas, vestida con ropa humilde pero limpia. Una niña normal que algún día se convertiría en la mujer que había destruido a tantos. «También vine a preguntarle algo», continuó la señora Velázquez. «¿Va a quitarle todo?» «Los abogados dicen que perderá cada centavo»,
cada propiedad. La sentencia judicial es clara, respondió Amaya con firmeza. Todo lo adquirido fraudulentamente debe ser devuelto. No es mi decisión personal, es la ley. La anciana asintió lentamente. Lo entiendo, es justo. Se levantó con esfuerzo. Solo quería conocer a la mujer que mi hija tanto temía. Ahora veo por qué. Usted tiene algo que Marta perdió hace mucho tiempo: dignidad. Cuando la señora Velázquez se marchó, Amaya se quedó contemplando las fotografías. Era extraño ver humanidad en quien solo había mostrado crueldad. Ver vulnerabilidad en quien había construido toda su vida ocultándola. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, modesto pero cómodo, reflejo de su nueva situación sin caer en la ostentación, Amaya ordenó las fotografías de la pequeña Marta junto a recortes de periódico sobre la caída de Montserrat. No como trofeo morboso, sino como recordatorio de una lección universal, que el verdadero enemigo de muchos no es el otro, sino el miedo a su propio pasado, a su propia vulnerabilidad. Mientras guardaba todo en una carpeta, su teléfono sonó. Era Julián. ¿Viste las noticias?, preguntó. Acaban de entrevistar a una ex compañera de colegio de Montserrat. Cuenta cómo la maltrataban por ser pobre, cómo juraba que algún día sería rica y poderosa. Lo imaginaba, respondió Amaya. ¿Sabes qué es lo más triste? Que Montserrat y yo podríamos haber tenido vidas paralelas. Ambas venimos de la pobreza. Ambas enfrentamos humillaciones. La diferencia fue cómo respondimos a ellas. Tú mantuviste tu integridad, observó Julián. Ella vendió la suya. Y ese fue su verdadero error, concluyó Amaya. No el fraude, no los documentos falsificados. Su error fue creer que para ascender necesitaba pisar a otros. En su apartamento, Amaya contempló nuevamente la carta amenazante que Montserrat le había enviado desde prisión. Con decisión tranquila, la tomó, la rompió en pedazos y la arrojó a la basura. Amaya no necesitaba palabras para responder. El sonido del papel rasgándose era el único veredicto que Marta Velázquez merecía oír. Al día siguiente, mientras supervisaba el avance de las obras del centro educativo, Amaya se detuvo ante un mural que los estudiantes estaban pintando. Mostraba a personas de todas las condiciones sociales unidas por hilos dorados, simbolizando la igualdad en la diversidad. ¿Le gusta, señorita Amaya?, preguntó una de las jóvenes artistas, sus manos manchadas de pintura. Es perfecto, respondió con sinceridad. Captura exactamente el espíritu de lo que construimos aquí. Cuando la joven volvió a su trabajo, Amaya contempló el edificio que una vez había sido símbolo de su humillación y ahora representaba su triunfo. No un triunfo basado en la destrucción de otros, sino en la reconstrucción de lo que era justo. Montserrat Vega, la mujer que una vez la había despreciado por su ropa vieja, ahora pasaría los próximos 15 años vistiendo un uniforme carcelario. Cuando saliera, si es que cumplía la condena completa, tendría casi 60 años, sin dinero, sin poder, sin el imperio que había construido sobre mentiras. No era venganza lo que Amaya sentía ante esta realidad. Era la serena certeza de que el ciclo se había cerrado, de que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Y mientras el sol de la tarde iluminaba el mural en proceso, Amaya Gutiérrez, la mujer del abrigo remendado que había cambiado su destino, sonreía con la tranquila satisfacción de quien sabe que a veces la vida ofrece segundas oportunidades, no para todos, solo para quienes mantienen su dignidad intacta, incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia te dejó con un nudo en la garganta, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Te leo con cariño. Regálanos tu like y suscríbete para no perderte más historias donde la verdad sale a la luz y la injusticia siempre recibe su veredicto.